Hola, mis queridos estudiantes de la UENIT, bienvenidos al curso de prácticas sociales. Mi nombre es Cindy Santís Gamarra, soy la tutora que los estará acompañando durante este proceso de prácticas. Bueno, entendamos que las prácticas sociales son un conjunto de conocimientos que nos enseñan el modo de hacer algo. Ese algo debe ir ajustado a una realidad social o a un contexto que nos vamos a encontrar una vez estemos familiarizados con la comunidad. Una vez encontremos ese fenómeno, vamos a brindar una solución a partir de una serie de métodos o utilizando una serie de métodos, de teorías y de técnicas diagnósticas para enfrentar ese fenómeno, con el ánimo o con el fin de generar un cambio social. Las prácticas sociales deben tener una duración de 216 horas. El primer ciclo inicia desde el 13 de agosto al 23 de septiembre y luego continúa en el ciclo B, porque en el ciclo A no alcanzamos a abordar todos los pasos del curso de prácticas. ¿Cuáles son los campos de práctica? Los campos de práctica son todas aquellas entidades de carácter social. No pueden ser las entidades que no tengan ningún compromiso social, ya sea en el sector público, en el sector privado o en el sector público-privado. Entonces hay que tener muy en cuenta este aspecto. Las fases de las unidades. Hay una primera fase que es la asignación del campo de prácticas, para a partir de allí hacer el diagnóstico. Luego, una vez tengamos ese campo de prácticas, vamos a hacer el diagnóstico de la situación que queremos abordar, luego ese análisis de contexto, para finalmente ya en el segundo periodo hacer la formulación y la ejecución de la propuesta de intervención y la serie de actividades que vamos a ejecutar para brindarle solución a esas problemáticas. Finalmente haremos un proceso de evaluación, un informe final que haremos en la universidad a través de una socialización de las prácticas. En este primer proceso de asignación del campo de prácticas, que son las actividades que se encuentran ya en la primera unidad, bueno, allí vamos a tomar en cuenta que para hacer este formato que yo les subí allí, ya debemos tener identificado el sitio en donde vamos a hacer las prácticas, porque allí nos piden pues la misión, la visión del lugar, y también nos pide que ya tengamos focalizado con qué tipo de población vamos a trabajar. ¿Cuáles son los requerimientos iniciales? Primero debe haber un convenio. Para el convenio, les aclaro algo, no es obligatorio estar afiliado a una ARL, porque eso es para las prácticas profesionales. Para el curso de prácticas sociales no es necesario. Lo que sí es indispensable es cumplir un protocolo de seguridad. ¿En qué consiste este protocolo? En que una vez nosotros tengamos ese lugar en el que vamos a hacer el proceso de intervención, tener una serie de reglas o requisitos a seguir, como por ejemplo, si vamos a una comunidad pobre, no llevar cosas que nos puedan acarrear peligros para nuestra integridad. Debemos portar el uniforme, debemos, no sé, si van a hacer la caracterización en esos sitios, deben ir con ropa adecuada, deben llevar el uniforme de la universidad, que es el suéter con un distintivo o un escudo de la universidad. Deben también ir en lo posible en grupos, por eso quiero pues que se organicen en grupos de 5, de 6, máximo de 8 o 9 personas, para que no vayan solos a hacer este proceso de intervención o esta caracterización. También deben tener una bitácora. Esa bitácora
la pido al final del curso como a manera de informe. Debe ser una bitácora física y también una bitácora digital, que ustedes deben mostrarme de que sí hicieron el proceso, de que sí hicieron las actividades. ¿Cuál es la población beneficiaria? Aquí ustedes deben escoger con qué tipo de población se sentirían más cómodos trabajando. Los niños, los líderes sociales, el adulto mayor, los adolescentes, los jóvenes, las víctimas. Ya eso queda a criterio de cada uno. La universidad está asignando un campo de prácticas para los estudiantes que viven en Sincelejo. Para este campo de prácticas vamos a trabajar con los niños, con los jóvenes y con los adultos mayores de esa comunidad, de ese barrio. El barrio es un barrio pobre que necesita de nuestra intervención. Entonces la universidad no solamente es una universidad de carácter religioso, sino que nosotros también queremos llegar a esas comunidades que nos necesitan y humanizar nuestro proceso y brindarle a esas comunidades soluciones a esas problemáticas que tanto los agobian. Entonces, para los estudiantes que viven en Sincelejo, yo les voy a asignar un cronograma de actividades para el día sábado, porque la mayoría pues de ustedes trabajan y eso, y ojalá pues saquen el lugar el sábado en la tarde para llegar a esas comunidades a partir de un formato que ya yo les tengo diseñado para hacer la caracterización de ese tipo de población. También la universidad tiene ya identificado al líder de esa comunidad, entonces pues ustedes no llegarían allí como solos, sino que ya la universidad les abrió ese camino, ya tendrían ese contacto. Estas son las actividades que vamos a trabajar. Las primeras dos actividades, el diagnóstico institucional y el glosario. Estas actividades se cierran ambas el 26, ya corregí allí la fecha de cada una. Luego viene pues el protocolo de observación, la aplicación de los instrumentos, que es para la segunda unidad. Luego el diagnóstico social participativo, el diseño del árbol problema para la tercera unidad. Y para las otras unidades, que es el ciclo B, el informe, la ejecución de las actividades que vamos a ejecutar precisamente en esas comunidades, para finalmente pues el informe final. ¿Cuáles son las problemáticas que nos podemos encontrar allí? Mire, si nosotros llegamos a hacer nuestras prácticas en una junta de acción comunal, en una fundación, en un barrio, nos podemos encontrar con que hay maltrato, hay jóvenes que no tienen en qué hacer un buen uso de su tiempo libre, entonces pues, o comunidades que tienen problemas de convivencia, y a partir de esas problemáticas que encontremos en el diagnóstico institucional, que es la primera actividad, entonces nosotros vamos a identificar con qué tipo de problemáticas nos podemos enfrentar y qué actividades podemos ejecutar para dar solución desde nuestro campo disciplinar o desde nuestra profesión a esa problemática. Bueno, aquí hay unos documentos guía que son los que ya ustedes han debido ver en la plataforma. Aquí hay unas preguntas que debemos resolver. Aquí hay un formato de la caracterización que vamos a hacer en la segunda unidad. Aquí tenemos el árbol problema. Entonces, lo primero que debemos identificar son las causas. Luego, pues, lo que genera, pues, el problema, para finalmente identificar las consecuencias que trae el que exista ese problema. Y gracias a todos. Cualquier cosa, no duden en escribirme, en enviarme un mensaje. Yo estaré atenta a resolverles
cualquier inquietud y espero pues que nos podamos ver en nuestro primer encuentro virtual y pues ya estará próximamente visible para todos ustedes la fecha de ese encuentro. Nuevamente les envío un abrazo de paz y bien y muchas bendiciones a todos ustedes. Gracias.